Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Midot. Soy Iraíz y en esta ocasión queremos abordar un tema de gran relevancia para las organizaciones. Y es que en esta ocasión queremos platicar de la relevancia que tiene la comunicación para fomentar y transformar conductas dentro de las mismas. Y para eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es periodista, maestra en psicología positiva, speaker, es autora, además es especialista en temas de gestión de talento y desarrollo profesional, también es vocera en temas de RH, educación y ha sido acreedora al Premio de Periodismo en Recursos Humanos. Además es autora del libro Contrátame. Entonces cuenta con gran experiencia para poder platicar de este tema dentro de las organizaciones y ella es Ivonne Vargas. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Iraíz. Pues estoy muy contenta de acompañarlos. Ojalá y que el tema que traemos hoy en el podcast pueda ayudar a toda la audiencia que se conecta para escuchar la información y los consejos que trae Midot para hacer alguna transformación en la organización desde la comunicación. Muchas gracias por la invitación y pues yo creo que esto va a ser una charla muy práctica, ¿no? Y muy útil, esperamos, para las empresas. Sí, Ivonne, y justo para ir poniendo este plano en el podcast, sabes que una de las ocupaciones de Midot, como tú nos conoces, es justo llevar soluciones a las organizaciones para saber qué hacer y tener comportamientos aceptables y seguros dentro de las empresas. Y creemos que la comunicación juega un papel muy importante, y no solamente desde la conversación uno a uno que podemos tener con las personas, porque a veces somos tantos, somos miles en las organizaciones, y entonces hay recursos importantísimos que se usan como las campañas de comunicación. Y cómo hacer que esta inversión de tiempo que hacemos en una campaña de comunicación sea efectiva, realmente sea de valor y realmente esté impactando de manera profunda en los colaboradores. Ese es el punto medular. Y antes de eso me gustaría a ti preguntarte, ¿tú cómo hoy visualizas la problemática del uso de la comunicación en las empresas, ¿no? Y cómo mejorarla? Porque antes de saber qué mejorar es reconocer si es que tenemos un problema, Ivonne, en las empresas. Claro, pues Iraíz, muchas gracias por arrancar de esta manera, porque nos va a permitir tener una fotografía de cómo se observa este tema en las empresas en mexicanas. Como mencionabas al inicio, yo tengo pues el privilegio de trabajar la estrategia de comunicación de Midot, que implica de alguna manera que como marca tienen un objetivo ya muy definido, y es el de generar esta conexión y esta visibilidad frente a audiencias que tienen ya muy analizadas, segmentadas. ¿Y por qué arranco de esta manera? Porque creo que una parte importante es, en la parte de comunicación hay que tener claridad sobre para qué estoy teniendo una estrategia de esta naturaleza. La comunicación cumple diferentes objetivos, tiene diferentes intenciones, vamos a ponerlo de esa manera. Puede tener la intención de conectar, de comprometer, de difundir información, de escuchar lo que está sucediendo con las organizaciones, de prever escenarios complicados dentro de la organización y que para ello tenga que informar sobre ciertos protocolos. Y cuando pensamos en cómo están las empresas en México, si pudiéramos hacer una radiografía, yo diría que es un poco contradictorio, porque hablamos mucho de la comunicación, inclusive llegamos al punto de cómo generar una comunicación asertiva. Sin embargo, las empresas están, yo diría que la mayoría, transitando entre el darle la importancia a la comunicación y realmente ejecutarla, poder tener un diagnóstico de comunicación, poder tener un plan de comunicación, hacer segmentaciones y seguir otro tipo de pasos para poder llegar a las audiencias. Fíjate que hay algunos números de cómo se observa el fenómeno de la comunicación en las empresas, y a mí me llama la atención y se los quiero compartir así, que para el mercado mexicano se habla de que solo 26% en un análisis que se hace de poco más de 3,000 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, solo 26% de las empresas
dicen contar con un diagnóstico de comunicación sobre o con la finalidad de entender qué es lo que quieren difundir o qué es lo que quieren transformar en las empresas. 20% indica no tener herramientas ni recursos para realizar un diagnóstico de comunicación, mientras que 61% habla de que carece de alguna solución para poder comunicar lo que tenga que comunicar al interior de la empresa. En resumen, yo diría que un escenario de cómo están las empresas es que están generando, por ejemplo, muchas campañas para promover bienestar, para promover cambios en la empresa, para hacer transformaciones de cultura, solo que hacen la acción, pero luego la segunda parte, que es cómo la comunico, esa no la tienen tan clara. Hay intención de las organizaciones por realizar cambios, por hacer campañas, por decirle a la gente estamos trabajando en esto en función de lograr ciertas mejorías, pero no se tiene muy identificado cómo poderle comunicar. Y entonces aquí llegamos a un punto que es ese punto de partida cuando trabajo y en el trabajo que he realizado con varias organizaciones, que es decirles que a veces tienen el secreto mejor guardado dentro de sus compañías. Tienen todas las transformaciones, van en línea de poder desarrollar sitios más seguros, colaboradores mejor integrados, romper silos dentro de las propias áreas, que es un problema muy común en las organizaciones. Pero aquí la invitación es, además de identificarlo, luego y como segunda parte o como segunda fase, tienes que darle cabida a la comunicación, a un diagnóstico, a una definición de lo que quieres hacer y actuar en consecuencia, porque si no, como empresa precisamente te quedas con ese secreto mejor guardado y puede ser que muchas de las audiencias no se acercan a tu servicio, a la solución que estás ofreciendo. El mismo colaborador no sabe que hay cierta práctica o cierta acción en beneficio, porque no pudimos bajar una estrategia de comunicación adecuada y hacerlo, yo creo que te impactará en crear una marca diferente, ¿no? Eso es yo lo que diría el gran resultado, que estamos como en esa fase de cómo hacerlo en vías de tener una marca más poderosa. Y es que sí, Ivonne, justo pasa eso, ¿no? Muchos dicen, oye, hay muchas cosas que se hacen, pero no las comunican. Y no sé si exactamente, como tú bien dices, es que no se comunique o no estamos utilizando las herramientas correctas, estrategias correctas de comunicación, porque hay mucha sobreestimación y con justa razón para la comunicación en las organizaciones, pero también es cierto que nos hace falta habilidad, conocimiento, expertos, porque minimizamos y creemos que solo permíteme decirlo así, que por hablar ya hay comunicación, ¿de acuerdo? Sí. Y no utilizamos, entonces, en esa parte, ¿tú qué aciertos y desaciertos has identificado que tenemos las organizaciones que hace que no concretemos esa parte de la comunicación, que nos lleve a un fin la comunicación? Fíjate que yo creo que estamos como inclusive empezando una historia dentro de lo que trabajamos, ¿no? Esta historia de cómo puede ser bien contada una comunicación. Y encuentro dos niveles. Una parte es la comunicación como competencia, como una habilidad que todos necesitamos ir trabajando, porque de alguna manera empleamos la comunicación en nuestra convivencia cotidiana. Como decía, la comunicación nos genera esa conexión o esa desconexión, nos genera un engagement o nos genera una desvinculación, un compromiso o una desvinculación. Entonces, hoy las empresas están preocupadas por entender cómo desarrollan ese músculo, cómo pasar del ejercicio de solo transmitir un mensaje, que eso sería el hablar por hablar, a generar esa comunicación que es asertiva, donde yo puedo transmitir emociones, sentimientos, indicaciones a mis equipos, a mis colegas, y cómo hacerlo de una manera que es asertiva. ¿Qué implica la asertividad? Podernos expresar sin temor, podernos expresar lo que queremos de una manera, digamos, como muy personal, ¿no? Esa es la comunicación asertiva, poder expresar un sentimiento, poder expresar algo. Y dado que en las organizaciones nos movemos por objetivos y nos movemos también por este intercambio, de ahí es que yo digo que es un músculo importante desarrollar, que inclusive como que tienes que trabajar todos los días. De repente las empresas pensamos que únicamente se va a comunicar
cuando estás dando tu evaluación anual y ya le estás diciendo a una persona si hizo lo correcto o no hizo lo correcto en cuanto al objetivo que le delimitamos. Pero hasta para dar ese tipo de retroalimentación necesitamos entender que la otra persona tiene contexto, emociones, un tipo de personalidad, un tipo de valores, y entonces por eso digo que es tan importante. Ahorita voy a explicar un poco cuáles son los aciertos y errores de eso. Pero lo segundo es la comunicación como mi capacidad, y lo otro es la comunicación como una estrategia. Y ahí tú mencionaste una parte que es muy importante. Para comunicar tenemos que definir un canal para hacerlo cuando tenemos esta estrategia. Lo podemos hacer a través de campañas de marketing, lo podemos hacer a través de un blog, lo podemos hacer a través de un reporte, lo podemos hacer a través de un paper. Acá lo importante es que tú tengas como muchísima claridad qué es lo que tú quieres comunicar, ¿no? O sea, un mensaje que es muy efectivo, y hasta aquí me voy a quedar, está pensado en los intereses y en las expectativas de los públicos a los que tú quieres llegar. Eso es algo muy importante, sea que tengamos una comunicación de yo te voy a dar una retroalimentación mañana en una reunión muy casual, hasta decir quiero lanzar un producto. Esa comunicación eficaz necesita estar pensada o diseñada con qué es lo que quiero transmitir, cuáles son esos intereses de las personas, cuáles son esas expectativas, porque eso nos va a dar lugar a algo que es fundamental en la comunicación, y que es lograr ser bidireccionales, o sea, que vaya y venga la comunicación, no nada más que yo transmita un mensaje y que puedas decir, bueno, si me entendiste, qué bueno, y si no, yo ya te mandé una comunicación vía correo electrónico, porque definí que no me quiero meter en problemas en la oficina y que te voy a mandar un escrito por correo, y ya no me importa si hay una retroalimentación en ese sentido. La verdad es que la comunicación eficaz va en dos direcciones, y por eso es tan importante que construyamos ese mensaje entendiendo cuáles son esos intereses y cuáles son esas expectativas de la gente con la que estoy conectando. Y de expectativas. Justo, Ivonne, y ahora que estamos mencionando esto, porque parte importante de hablar de este tema para nosotros y la audiencia, muchas veces creemos que cuando tenemos un problema en la organización, la primera acción que tomas es, y he insistido mucho en esto, en capacitar a la gente. Regreso y capacito a la gente, pero después de capacitar tendría que haber algo. Ese hueco que hay después de capacitar, ¿cómo hago que esas ideas que vienen en un curso de capacitación se confirmen y se reafirmen? ¿Qué es esto que mencionabas? Es ese mensaje que quiero dejar claro a la gente y confirmarlo, y esa expectativa que tengo de, permíteme hablarlo y aterrizarlo, el tema de comportamientos que estoy esperando, porque cuando yo regreso a la gente a un curso de capacitación en una empresa es porque algo no está sucediendo de forma correcta, y yo capacito, y después de eso la comunicación pienso tiene un papel muy importante, y habríamos que saberla utilizar en las organizaciones después de un curso. ¿Cómo hacer en tu experiencia, Ivonne, para que esa comunicación, hablando de tocar esas fibras emocionales de la gente cuando quiero que cambie un comportamiento, llevarlo a valores, que es una de las cosas que buscamos en Midot, o bien que tenga comportamientos seguros la persona dentro de la empresa? ¿Cómo tocar esa fibra emocional a través de la comunicación en las personas? Si bien entiendo que partimos de dejar claro un mensaje y una expectativa, pero después, ¿cómo hago para que la comunicación toque esas fibras en los colaboradores? Mira, yo creo que hay varias partes interesantes en esto que mencionas, porque al final todas llegan al punto de doy el check de que la información te está llegando adecuadamente y vamos a generar un cambio, ¿no? Una transformación. Pero yo, fíjate que tendría como 3 respuestas a esto, y para empezar a orientarlas, retomaría algo que tú me preguntaste anteriormente. ¿Cuáles los aciertos y un desacierto de un tema de comunicación? Okay. Un acierto es
poder segmentar muy bien esa acción de comunicación que voy a tener. En segmentar entraría poder conocer a mis audiencias y entender cómo reciben ellos la información, cómo incorporan la información y luego cómo al final los pongo, quizá me estoy imaginando una organización además que están interactuando personas con diferentes backgrounds, edades, aquí sí entra el tema de la generación. Entonces, yo tengo que entender muy bien, conocer muy bien a estas audiencias como para poder pensar primero cómo les voy a comunicar, lo que voy a comunicar y luego cómo darle un seguimiento. Algo que nos ha dejado, y lo digo quizá desde la experiencia de trabajar desde hace varios años con medios de comunicación masivos, es que precisamente estos medios partían de la masividad, de manda un mismo mensaje y que les llegue a todos por igual. Y algo que nos han dado los medios de comunicación en los últimos años nos han recordado mucho la importancia de estar segmentando y a partir de ello entonces poder definir qué mensajes van a ser efectivos, oportunos y por qué, ¿no? ¿Por qué creo yo que van a ser efectivos y oportunos? Creo que un error, en contraparte de esto que estoy diciendo, es generar una capacitación, por ejemplo, generar una comunicación que no tiene planeación, que no es estratégica y particularmente algo que es bien importante, que es reactiva. En muchas de las organizaciones están como que pensando en la línea de ya tuve un problema, por ejemplo, ya tuve un accidente, ya tengo una rotación muy alta, ya veo que eso no está y en ese momento intento generar una comunicación, sea en evaluaciones, sea levantando cuestionarios, sea tal. Y es hasta ahí. Entonces, una buena comunicación y para que el mensaje caiga bien, además de segmentarlo, y de atender a nuestras audiencias, de conocerlas, va a requerir que esté periódica, que no sea tan reactiva o que nos esperemos hasta el final de la capacitación para entender cómo estás aplicando lo que te voy diciendo y con qué resultados. Si yo sé que voy a capacitar a una persona porque ya traigo una falla, traigo una cierta ausencia, tengo que iniciar con mi programa, y tratar de hacer intervenciones de comunicación, aplicarles un cuestionario o reunirme con la persona y preguntarle si aquello que está recibiendo de información le funciona y que me dé un ejemplo de cómo está haciendo las cosas diferentes en esa situación. Pero no esperarnos una parte en donde pues ya todo es caos y todo es desorden y ahí intervengo. Tiene que haber una periodicidad y dependiendo de la duración de la capacitación o de lo que estemos haciendo, tratar de buscar espacios para platicar con la gente. Ahora, voy a hacer un paréntesis chiquito en esto de platicar, porque yo hace un segundo decía que es muy importante que tengamos este acercamiento de conocer a nuestra audiencia. La verdad es que un baby boomer no acepta la información de la misma manera que la acepta un centennial. Mientras que para uno neurológicamente recibe la información de una manera de acuerdo a su background, de acuerdo a su trayectoria y tal. Por ejemplo, para un baby boomer, cuando tú le quieres colocar alguna capacitación que él de repente te dice, es que yo ya lo sé todo y no me tienes por qué estar diciendo cómo, llegar a utilizar palabras como lealtad, como institucionalizar, como permitirle que su trayectoria quede capitalizable y que enseñe a otros a hacer las cosas, es muy importante. Pero la generación millennial, por ejemplo, es una generación que es muy orientada al tema, la generación X, que es la generación que yo conozco, que mejor conozco porque la vivimos, la vivimos, pues es una generación muy, muy orientada a yo lo puedo hacer y lo haré, a veces sin mucha instrucción, yo lo puedo hacer porque creo que esto va a funcionar bien para mi día a día de trabajo, para mi colaboración con los equipos. Entonces, ¿qué motiva a cada persona en términos de comunicación y cómo le gusta recibir la información? Es muy importante. Yo aquí sí invitaría a las empresas a que en los cuestionarios que aplican
para los colaboradores, vengan algunas preguntas orientadas al estilo de comunicación de las personas, o cuando estamos dando esas retroalimentaciones, poder observar cuando no solo platicar, es hacer de este ejercicio de la comunicación un espacio donde observo cuál es la reacción de la persona, qué temas le gusta escuchar, en qué está, cómo le gusta recibir la información, y tener muy claro, bueno, hasta aquí estamos en claros que para comunicar adecuadamente necesitamos intervenciones periódicas para preguntar cómo voy y qué información estoy viendo. Y lo segundo es, aprovecha estos espacios de comunicación para observar cómo le gusta a tu equipo de trabajo recibir la información. Si tú estás viendo que con el grupo que estoy recibiendo la capacitación los voy a reunir 20 minutos y la gente se queja y me dice, es que no tengo tiempo, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer no, tengo que salirme de una cosa para venir a lo que tú me estás convocando. Bueno, entonces la verdad mejor mándales un correo virtual donde les pida un correo, les pides a todos que contesten, que te den algunos indicadores de que está funcionando, y entonces esa información tú ya la recabas y la documentas, pero le estoy prestando atención a los estilos que tienen las personas. Voy a cerrar un poquito nada más para decir, las personas tienen diferentes maneras de recibir la información, porque comunicar es eso, es recibir una información y luego dar una retroalimentación sobre eso. Lo tienen de diferentes maneras y yo diría que hay que observarlas, pero lo otro, porque aquí redondea en este tema, lo otro es, sí hay algo que unifica a toda la fuerza laboral, y es que nos gusta recibir información contada como en una historia. Y aquí entra el storytelling. Por eso es tan importante, o por eso es que todas las empresas vemos que hoy, o casi todas, están hablando de cómo generar un storytelling. Es decir, cómo poner un problema que está sucediendo en mi organización contado en una historia. Y que esa historia la gente pueda entender cómo le impacta eso que se está viviendo en la organización, ¿no? O sea, he visto storytelling, por ejemplo, del daño que produce el radiopasillo o el chisme dentro de la propia organización. Está tan bien contado que de repente la empresa dice, todos en la empresa dicen, ok, ya entendimos a través de este ejemplo tan práctico, de esta historia tan práctica que me estás dando, cómo está impactando en mi vida cotidiana determinada situación en la empresa. Entonces, cuenta historias, no es lo mismo una narrativa. La narrativa es el eslogan de la compañía, la narrativa es cambiamos el mundo por tal cosa, y el storytelling es poderte sentar con la persona y explicarle adecuadamente cómo es que ciertas situaciones están impactando en su vida, en su contexto, en su forma de entender las reglas dentro de la propia organización. De ahí que es bien importante, muchos líderes hoy están reentrenándose o entrenándose en cómo generar storytellings de acuerdo a cada equipo o a cada fuerza laboral que estamos teniendo, porque el storytelling es una manera de llegar a las emociones, de llegar a la parte como muy receptiva, ¿no? de una información que quiero tener. A mí me parece una muy buena herramienta, pero sabiéndola ejecutar adecuadamente, ¿no? Y ese storytelling lo podemos ejecutar de una manera adecuada cuando observamos, cuando escuchamos y luego cuando definimos de todo lo que estoy viendo aquí en la empresa, ¿qué le interesa a mi población? Si a mi población le interesa acabar a tiempo, poderse desconectar adecuadamente, evitar un riesgo dentro de la organización, tener el valor de la integridad, bueno, entonces elige una historia que pueda representar para todas las generaciones que hay lo importante de poder meterle a ese valor, ¿no? O de meterle a esas cosas. Pero implica que los propios líderes, que son quienes tienen este poder de influencia, quienes se acercan con las personas, pues dediquen tiempo a observar, elijan una herramienta para poder escuchar a sus colaboradores, elijan de repente como que quitarse esa capa de yo no platico con el de este nivel porque a mí ya me toca, porque a mí ya no me corresponde, porque no sé cómo hacerlo.
O sea, yo creo que un principio importante de este storytelling es tener como mucha claridad de qué quiero que ellos reciban, por qué lado les voy a llegar o por qué lado le voy a impactar, y tener a los líderes replicando ese mensaje. Si tú no le metes estrategia a esto, la verdad es que resulta siendo una comunicación confusa, muy operativa, gastas energía de tu gente sin necesidad. Entonces todo eso lo tienes que tener diseñado, lo tienes que escribir tus mensajes, tienes que escribir tus intenciones, tienes que escribir cómo es que a través de esto que estoy diciendo puedo llegar a conectar con la gente. Sabes que acabas de decir claves súper importantes, Ivonne, porque me llevo el tema de que muchas veces creemos que, no sé, pienso o quiero que pase algo diferente en la organización, o pensemos hasta que hay un nuevo buzón de sugerencias y yo únicamente, no sé, pego muchos carteles, ¿no? Y los pego de ya va a haber un cartel de sugerencias. Pero me llevo varias cosas porque me gustaría recapitularlo, porque lo has dicho hoy, para tener una comunicación completa, no solamente es difundir información, sino que me llevo claves donde hay que segmentar, ¿no? Hay que segmentar, y entender esa segmentación significaría entender las maneras distintas de comunicar, ¿no? Eso es algo importante. No solo carteles, no solo el correo electrónico, porque acabas de incluir un tema súper importante, y tener estas conversaciones de valor en medio de toda esa publicación que estoy teniendo en la organización, es cómo la estoy entendiendo, cómo la gente la va entendiendo, saber si sí está llegando el mensaje correctamente. Y esta parte que dices del storytelling, que llega ya a una parte emocional de la gente, tu recomendación o dentro de tu experiencia, ¿quién conduce un storytelling normalmente tiene que ser el líder, o hay alguna recomendación en específico de quién conduce este tipo de espacios, si le puedo llamar así? Fíjate que es bien importante, quizá como a manera de ir cerrando ese foco. Ajá. ¿Quién lo hace? Es un rol tradicionalmente que se le ha aventado a un gerente, a un líder de área, y a recursos humanos. Y yo diría que lo tiene que comunicar aquella persona que tú consideres que tiene una influencia con ese grupo de personas que está queriendo impactar. Y por eso un aliado también importante de la comunicación, además de la segmentación, la personalización y la planificación, es hacerla interáreas, que por ejemplo puedas subir estas estrategias a la gente de mercadotecnia, a las personas de relaciones públicas. Sí suelen estar, pero a veces están como muy metidos en los mensajes que van a salir al exterior, o los mensajes como muy internos de ciertas nuevas cosas que va a haber en la oficina. Y yo creo que se puede hacer un equipo muy, muy redondo cuando está recursos humanos, marketing, los líderes de área, gerente, y por supuesto el director, la directora de la propia organización, porque ellos tienen que ser congruentes con el ejemplo. Si quieren a una empresa que se comunique asertivamente, es decir, respetuosamente, sin silos y con un impacto, a la gente nos gusta ver el ejemplo desde el líder. No nos gusta que de repente sea como que me lo vino y mi compañero me dijo que el director dice que ahora lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Queremos verlo de arriba hacia abajo, para que la comunicación vaya precisamente como en un flow. Yo creo que eso es lo que tiene ahora los modelos de comunicación, es eso, no transmito únicamente una señal o un mensajito y veo el bloqueo, resuelvo el bloqueo y sigo. Es esa asertividad donde pueden estar varios metidos en la comunicación. Y creo, me gustaría mucho enfatizar que una figura que está creciendo y que nos ayuda para mejorar la comunicación en las empresas es tener a estos embajadores o champions o sponsors de algunos temas. Puede ser un sponsor del bienestar, de educación continua, de innovación, y que entonces estas personas preparen, formulen un cuestionario, se acerquen con las personas y, por ejemplo, les digan:
oye, lo que acabamos de implementar de flexibilidad es algo que te está funcionando, le ves resultados, te conectas mejor en casa, tienes una mejor calidad de vida. Entonces, estos embajadores pueden traer toda esa información, digamos, van a ser nuestras escuchas dentro de la organización. Sí. Se traen toda la información y la comunican a los líderes para que los líderes puedan tomar decisiones de qué hacer, de si dejar un programa o no dejarlo, o qué hacer. Yo creo que la gran área de oportunidad para las empresas, aparte de visibilizar, es, ligado a es ser transparente, porque lo que pasa con la comunicación es que muchas veces cae en estos espacios de solamente unos cuantos lo saben. Y cuando tienes estos embajadores, permiten ir conociendo cómo van permeando las acciones en la empresa de diferente ángulo, y entonces ya tomamos decisiones. Y enfatizo tomar decisiones porque casi el 56% de los mexicanos en algunas encuestas dicen, o sea, más de los mexicanos repetidamente en diferentes encuestas, dicen que algo que les incomoda de su lugar de trabajo es que ellos dan una retroalimentación o quieren transparentar algo, por ejemplo, poner una queja en un buzón, y luego la persona no toma acciones o no toma decisiones con respecto a eso. Entonces, también una parte importante de la comunicación es qué estoy haciendo en función o qué cambios, qué estrategias nuevas estoy implementando en función de lo que la propia gente me dice. Visto en términos de, yo recuerdo por ponerlo con un ejemplo, con el trabajo que hacemos de comunicación en Midot, es que tienen mucha claridad respecto a esa segmentación de qué audiencias quieren estar escuchando información sobre integridad, cuáles quieren tenerlo sobre seguridad laboral, cuáles quieren tenerlo sobre tecnología y recursos humanos o nuevas pruebas psicométricas. Y una vez que están escuchando, qué es la recepción que están teniendo los contenidos, qué es lo que comenta un editor, qué es lo que comenta alguien, hay un plan de trabajo para decir qué tipo de información nueva tendríamos que estar generando que realmente satisfaga la necesidad de una audiencia. Entonces veámoslo eso hacia el interior de nuestras organizaciones y preguntémonos justo qué tan estratégicos estamos siendo. Y luego, una vez que recibimos esa información, que recibimos la retro, que los embajadores o cualquier persona viene y nos dice, oye, esto puede funcionar, pues qué tipo de acciones o de decisiones estoy tomando en función de eso. Yo pensaría que solo de esa manera es que la comunicación funciona adecuadamente sin que se nos atrofie ahí en alguna parte del proceso. De acuerdo, Ivonne, muchas gracias, porque sí, me llevo esta parte entonces de conversaciones que tienen que acompañar estas campañas. Hay que entenderlo, hay que pulsar que realmente se esté entendiendo el objetivo de esa información, porque muchas veces estas campañas de comunicación masivas en algunas ocasiones hasta se vuelve, ¿cómo le llaman esto? Contaminación visual, ¿no? Ya se vuelven adorno de la organización, y esto me lleva a resaltar también el punto que decías, que estas también tienen que ser periódicas, ¿no? Hay que estar cambiando, innovando, atendiendo esta diversidad que también tenemos dentro de las empresas, ¿no? Si ya entendí necesidades, pues entonces hay que llegar a esos diferentes públicos. Totalmente. Y tú lo mencionaste hace un segundito, y hazlo personal, haz de la comunicación algo muy tuyo, hazlo si tu asunto, porque cuando lo haces el asunto de los demás, y a mí no me interesa si la campaña está haciendo de esta manera o tal, cuando lo dejas de esa manera, las personas de inmediato se dan cuenta que tú no le das que esa persona no le está dando el valor que requiere. Y entonces ahí llegamos a puntos como, ¿y para qué le voy a dar una retro o para qué le voy a decir si este curso me funcionó o no me funcionó, si de todas maneras esa persona no lo entiende, no lo ha hecho suyo? La comunicación es un proceso que se convierte en estrategia una vez que logramos pasar por estas diferentes fases que hemos estado platicando, y es además un tipo de proceso que se hace transversal a todo lo que sucede en la organización. Lo mismo a un onboarding de una persona que esté llegando a esa introducción, y podemos tener un onboarding de veras muy personalizado de cómo vas a vivir tu propósito aquí, qué pasa cuando no hay ética, cuáles son las infracciones cuando eso sucede, hasta
hasta la salida de un colaborador o la capacitación, ¿no? Entonces, la comunicación es muy transversal. A mí me gustaría quizás cerrar dejándote con unas preguntas que creo que son importantes cuando vamos a definir una campaña de comunicación, una estrategia de comunicación. Me parece que es muy importante preguntarte a quién quieres conectar y por qué quieres conectar a esa persona, a quiénes quieres comprometer. Fíjate cómo aquí vamos en los niveles. Comenzamos por la conexión hasta llegar a un tema de a quiénes quieres comprometer, y entonces eso nos va a obligar a preguntarnos, bueno, ¿cómo le voy a hacer para comprometerlos? ¿Los voy a hacer mediante esta pieza? ¿Los voy a invitar a que escriban en un blog de mi compañía? ¿Los voy a invitar a que se hagan embajadores? Creo que también hay que es muy importante a quiénes y cómo voy a mantener informados. Hay niveles dentro de la comunicación. Si bien yo he dicho que son transversal, que es una cosa que es transversal, empezamos por conectar, nos vamos a informar y finalmente nos vamos a comprometer. Yo pensaría en esos 3 niveles de la comunicación. Conectamos, informamos, comprometemos. Y ahí llevamos un ciclo, ¿no? Entonces, cuando te estés preguntando a quiénes y los cómo, ahí vas a obtener esa información que necesites para segmentar, para generar las campañas, para entender el tema de las expectativas, pero siempre, digamos, sal a la batalla con una batería de preguntas, porque eso te va a permitir mucho clasificar cómo vas a ir trabajando la campaña. Exacto, ¿no? Construirla. Construirla. Sí, a partir de eso. Sí, a partir de eso la construyes. Y irle midiendo, ¿no? Creo que no dejar nuestras iniciativas de comunicación. Yo te decía al inicio que hay que muy pocas empresas en el país dicen que tienen como herramientas para diagnosticar y luego como para poder actuar en consecuencia. Y yo pienso que ahí es bien importante que hagas justo de la comunicación algo estratégica, que entiendas. Yo decía al principio, hay comunicación en 2 niveles, la de la competencia y la de las campañas. Hay que capacitar. Sí, pienso que una capacitación para todos los colaboradores en términos de comunicación es vital para que justamente ese proceso que llamamos transmitirle algo a alguien, pues fluya de la manera indicada, ¿no? La comunicación tiene que tener coherencia en los mensajes. Bueno, tiene que haber mensajes, luego tiene que haber coherencia en los mensajes. Y eso, yo creo que, fíjate que pasa algo interesante que me llevaría a una reflexión final. La comunicación es de veras fundamental, pero creo que a veces no tiene el peso necesario, o no. Yo decía, o tenemos estas empresas que dicen, no tengo un mecanismo para diagnosticar y luego para comunicar, porque pareciera una cosa etérea. Sí. Estamos tan acostumbrados a hablar, aunque sea hablar por hablar, que es una cosa muy etérea, ¿no? Sí. Pero si tú a comunicar le metes un KPI, por ejemplo, quiero hacer una campaña para disminuir mi rotación. Creo que tu estrategia de comunicación tiene que estar ligada a un indicador de negocios. Esa es mi reflexión también final. Okay. ¿Cómo vinculas? Quiero lo que quieras. Quiero vender más, quiero tener una mejor respuesta o compromiso por parte de la gente. Creo que tengo 3 o 4 meses que estoy rotando mucho. Entonces, creo que cuando tú logras vincular tus campañas de comunicación o tus entrenamientos en comunicación a un indicador de negocio, te vas a dar cuenta que reduces algunos costos en operación, que reduces el tiempo reproceso. Algo de lo que se dan cuenta las empresas cuando empiezan a meter estos talleres de comunicación es, ya me di cuenta que en esta área duplicamos tareas, duplicamos funciones, porque no estoy teniendo una campaña adecuada para comunicar los KPIs, o no estoy teniendo una campaña adecuada para comunicar un plan de carrera,
o para comunicar que la gente está enferma y por qué está enferma dentro de la organización, para comunicar bienestar, para comunicar compensación, para comunicar lo que sea, ¿no? Entonces, como no lo tenemos tan vinculado a un tema de negocios, no sé cuál va a ser mi ROI. Las empresas se preguntan mucho ¿y comunicación para qué? Porque si es meramente para que nos hablemos bonito entre nosotros y no podamos herir la susceptibilidad de un trabajador centennial, pues créeme que la estrategia de repente no va a estar tan comprada o tan comprometida. Sí creo que tiene que estar vinculado a un indicador de negocio. Donde yo veo un problema, ahí tengo que ir a preguntar y seguramente tendré que ir a comunicar las cosas de una manera diferente. Pero sí me parece que varias empresas, entre las cosas que yo veo, o sea, entre los análisis de comunicación que hay posteriores a una campaña, lo que te dicen es, pude evitar o bajé la tasa de reproceso en tal porcentaje, o pude lograr o abarqué segmentos que me interesaban de una manera más oportuna, ya logré hacerlo, es decir, le estaba diciendo de todo a todo mundo y lo que en realidad necesito es segmentar. Y pues esa es mi reflexión final, ¿no? De alguna manera, vincúlalo a un objetivo en donde tú sientas que sí va a haber un retorno de inversión importante, que no sea esa comunicación por la comunicación. Y creo que te vas a dar cuenta que puede ser mucho más productivo, que puede ser mucho más filtrado, como mucho más estratégico. Pero bueno, la comunicación como es una herramienta que es tan transáreas, que la practicas todo el tiempo, pues yo por eso es que digo, metan la estrategia, pero sí necesitas vincularlo a algo, porque un taller así, de comunicación, no creo que sea algo que de repente la gente de recursos humanos inclusive pueda colocar tan fácilmente, o la gente de mercadotecnia pueda colocar tan fácilmente dentro de las organizaciones. Desafortunadamente lo que pasa es que hasta que las cosas son complicadas, ya hasta que ves un radiopasillo muy complicado, o si es una empresa que estás pasando por una compra, por una fusión, y ya ves que hay mucho chisme, hay mucho presentismo, hay baja en el rendimiento de los colaboradores, hasta ese momento es a veces cuando la empresa de manera reactiva dice, oye, pues es que no sé qué pasa, pero yo no logro que la gente rinda, no logro... ¿Me explico? Entonces, ve a esas áreas donde creas que hay un tema y pregunta si estás comunicando o si tendrías que comunicar algo diferente para que toda la gente vaya como que en la atracción de ir funcionando de acuerdo a los lineamientos que tú estás dando, al propósito que estás teniendo. En fin, así de importante es la comunicación, pero creo que puede pasar luego por un terreno de lo etéreo, y a mí de qué me va a servir reentrenar a un gerente en la forma de comunicar. Dejaría una reflexión, si me permites, otra muy rápida, sí, en este tema. Creo que a mí algo de lo que me causa mucha curiosidad cuando, por ejemplo, me dicen algún taller de comunicación, y parten a veces las empresas de esta idea de que todos son idénticos. Sí. Sin embargo, tenemos como muy claro que nuestros clientes son diversos. O sea, la comunicación pasa también por esa diversidad. Sabemos que los clientes, que nuestros compradores traen una historia de vida, que traen un contexto diferente, que traen una edad distinta, y nuestra naturaleza para colocar una solución o un producto es decir, los voy a observar, voy a entrenarme mucho en la parte tecnológica, en la parte digital, para ver cómo puedo hacer campañas mucho más filtrados para ellos. Pero la gran pregunta es, ¿y con tus clientes internos qué estás haciendo? Porque tus colaboradores también son esos clientes internos que de repente enfrentan problemas para transmitir un mensaje, que traen mucho sentimiento como de ausentarme de los cuadros de liderazgo porque no me entienden o porque yo no puedo transmitir. Y también se trata de generar una experiencia del cliente interno positiva. Entonces, si nosotros ya entendemos que nuestros clientes son muy diversos y que necesitamos segmentarlos, observarlos, identificar qué es lo que los motiva o qué les llama la atención, ¿por qué no podríamos estar teniendo el mismo tratamiento para nuestros clientes internos que son los empleados? Ivonne, acabas de decir lo más importante, y es por eso que
para nosotros eras la persona ideal para hablar de este tema, porque sí, o sea, tú siendo tan experta en el tema de comunicación hacia afuera, pues queríamos saber desde tu perspectiva cómo esto sumarlo en la parte interna de la organización, porque muchas veces, como tú bien dices, se utiliza el recurso de la comunicación masiva para poder vender un producto, pero no las ideas internas, ¿sí me explico? Entonces, este tema creo que nos dejas muchas tareas por hacer en las organizaciones, porque sí creo que la comunicación se minimiza a decir conversamos, pero sin estrategia. Entonces me llevo esa parte que este punto tiene que haber una estrategia también en los recursos de comunicación que voy a entrar que voy a utilizar dentro de la organización, que sea planeada, que no sea reactiva, ¿no? Que esté buscando ese punto también, el tema de que vaya enfocado a un KPI, ¿no? O sea, pensemos esta estrategia de comunicación enfocada a mejorar un KPI, y creo que eso nos va a dar mucha línea de qué, cómo y qué recursos buscar para comunicar. Ivonne, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Me parece que nos llevamos, te decía, muchas tareas por hacer. Pensar en la comunicación como algo estratégico dentro de la empresa. Y sí, creo que nos falta mucho formarnos, ¿no? En las organizaciones. Oye, hay que procurar. También hay una comunicación en crisis que tiene otro abordaje. Sí. Pero la invitación, la sugerencia es que no llegues a la crisis, que la comunicación te pueda servir muy como un plan preventivo, un plan bien estratificado, lo que decíamos, segmentados. La comunicación en crisis tiene otras características, también hay que saber salir de la mejor manera. Sí, claro, a quién, a cómo, a quién informo, en qué momento, y qué informo. Sí, ese es otro tema, que qué bueno que lo dices, nos lo vamos a llevar, porque también a veces nos perdemos en eso. Y en una crisis, quién y a cómo comunicar para mantener también pues sí, a la gente que nos rodea, ¿no? Sin incertidumbre, informada, y no causar un caos mayor del que se debe, ¿no? Pero para eso, y no llegar a eso, pues justo está informar de manera preventiva, organizada, programada, para que no tuviéramos un evento que pues también consideramos desastroso, ¿no? Pues muchas gracias Ivonne por tu tiempo, gracias a todos y gracias a los que ven este capítulo. Les dejamos mucha información de valor y creo que quedó más clara la importancia que tiene la comunicación en las organizaciones. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Iraís. Gracias a todos.